Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con la clase virtuales. Quien les habla, profesor Marcos Aguirre. Esperemos que les guste. El día de hoy vamos a hacer un tema que se refiere a los fenómenos. ¿Qué cosa es un fenómeno? Un fenómeno es el aspecto que dan todas las cosas que están a nuestro alrededor dirigido hacia nuestros sentidos. O sea, hacia nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, dirigido hacia nuestros sentidos, de repente al olfato, ¿correcto? Todos los aspectos que nos pueden dar todas las cosas hacia nuestros sentidos. Hay procesos reversibles, irreversibles, hay procesos de crecimiento, hay procesos naturales. Y cada uno de estos procesos son un fenómeno diferente, el cual vamos a estudiar hoy día. ¿Correcto? Sígueme por acá. Un fenómeno físico, en primer lugar, es un proceso reversible. Vamos a apuntar acá. ¿Correcto? ¿Qué cosa es un fenómeno físico? Un proceso, fíjate bien, un proceso reversible. ¿Correcto? Reversible. ¿Qué entendemos con un proceso reversible? Entonces, debemos de entender que un proceso reversible es que ocurra lo que ocurra, pase lo que pase con el cuerpo molecularmente no cambia. Es decir, sus propiedades no cambian. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. ¿Estamos? Quiere decir que molecularmente el cuerpo sigue siendo el mismo. Proceso reversible. Vuelve a ser lo mismo, ocurre el fenómeno que ocurre. Ese es fenómeno físico. Por ejemplo, alguien dice, profe, a ver, deme un ejemplo. Proceso reversible. Un ejemplo es, por ejemplo, cortar una hoja de papel. Tú tienes una hoja de papel y la cortas. Dime, era papel, ¿verdad? Cuando lo cortas, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo papel. Entonces, el cortar una hoja de papel es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no ocurrió ningún cambio en su interior, molecularmente, ninguna propiedad. ¿Era papel? Después de ocurrir el hecho, sigue siendo papel. Profe, pero ya papel en pedazos. Claro, al ocurrir el fenómeno, puede cambiar su volumen, puede cambiar su forma, puede cambiar hasta su color. Pero carambas, no cambió molecularmente nada. Al cortar la hoja de papel, simplemente era papel, al cortarlo, sigue siendo papel. Entonces es un fenómeno físico. Cortar una hoja de papel es un fenómeno físico. Otra, el movimiento de un auto. Un auto se está moviendo. Acá era el auto. Al moverse, no importa en línea recta, no importa en línea curva, no importa en zigzag, no interesa. Era un auto. Al moverse, sigue siendo el mismo auto. ¿O acaso acá era un auto y más adelante es camión y más adelante es un tráiler? No, ¿verdad? Sigue siendo el mismo auto. El movimiento de un auto, un fenómeno físico, porque no cambia. Proceso reversible. Sigue siendo lo mismo. El vuelo de un ave está volando. Era un ave, por ejemplo, una paloma. Al volar, sigue siendo la paloma. ¿Acaso cuando voló acá era una paloma y más adelante acaso es un cóndor y más adelante acaso es un águila? No, ¿verdad? Era una paloma. Al volar, sigue siendo una paloma. El vuelo de un ave. El arrugar una hoja de papel, yo la arrugo. Era papel, al arrugar, sigue siendo papel. Y así cualquier proceso reversible, es decir, que no cambie molecularmente nada, es un fenómeno físico. Entonces apuntemos, ¿correcto? Un fenómeno físico, arrugar un papel. Mira, observa. ¿Arrugar qué cosa? Un papel. Un fenómeno físico,
el vuelo, ¿qué cosa? De un ave. Oye, pero date cuenta que en esta oportunidad es un fenómeno físico porque es un proceso reversible. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, sigue siendo lo mismo, molecularmente no cambia, es decir, no cambia para nada. Correcto. El movimiento de un auto, movimiento de un auto, movimiento de un auto. Correcto. Es un fenómeno, ¿qué cosa? Un fenómeno físico el movimiento de un auto. ¿Entendido? Continuamos entonces. Vamos ahora a otro proceso. Por ejemplo, el fenómeno químico. ¿Qué es un fenómeno químico? A diferencia del fenómeno físico, el fenómeno químico ya es lo contrario. ¿Por qué? Porque el fenómeno químico es fíjate bien, un proceso ya no reversible, sino irreversible. Oye, es un proceso irreversible. Profe, ¿cómo que proceso irreversible? De repente alguien no entiende esa parte, ¿no? Profe, ¿cómo que un proceso irreversible? Es decir, que ocurra lo que ocurra, pase el hecho que pase de ese proceso, el cuerpo ya no vuelve a hacer lo mismo, ya no, ya. Ocurrió el hecho, ocurrió lo que ocurrió con el cuerpo, y el cuerpo, por más que quiera volver a hacer lo mismo que era antes, ya no puede. Profe, ¿y cómo así? Fácil, por ejemplo, el quemar un papel. Mira, si hace rato yo lo arrugaba, si hace rato yo lo cortaba, era un fenómeno físico, el quemar un papel es un fenómeno químico. Ah, ¿verdad, profe? Profe, ¿y por qué? Ah, claro, porque mira, cuando tú quemas un papel, el papel se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve ceniza, ¿verdad? Y esa ceniza, ¿podrá volver a ser el papel que era inicialmente? Ya no, ¿verdad? Entonces ese es un proceso irreversible. Por más que quiera volver a ser lo mismo que era antes, ya no puede. ¿Te das cuenta? Proceso irreversible. Fenómeno químico. Profe, otra, a ver. Ah, por ejemplo, podemos decir la descomposición de la carne. Mira, la descomposición, ¿correcto? De la carne. Por ejemplo, tú vas al mercado, ¿no? Tu mamá va al mercado, tu papá va al mercado y compra una carne fresca, de res, de carnero, de chancho, de pollo, una carne fresca. Y cuando llega a la casa, de repente tu mamá, por estar en el Facebook, o tu papá por estar viendo una serie, o de repente, no sé, se distrajeron y lo dejaron la carne en tu mesa. ¿Correcto? Y pasó toda la mañana, toda la tarde, y de repente se olvidaron la carnecita ahí en tu mesa, y hasta el siguiente día no lo pusieron a la refrigeradora, y al siguiente día ya tiene ese olorcito de descomposición, de putrefacción. ¡Hala, qué feo! Huele feo, dicen, ¿no? Profe, huele feo. Papá, huele feo. Mamá, ¿qué huele? Porque dejaron la carne fuera de la refrigeradora y ¿qué pasó? Se malogró. Yo te pregunto, esa carne malograda, esa carne en descomposición, ¿podrá volver a ser la misma carne fresca que era antes? Jamás. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Otro ejemplito, por ejemplo, otro ejemplito es la oxidación de un metal. ¿Correcto? La oxidación, ¿qué cosa? De un metal. Profe, ¿y cómo que la oxidación de un metal? Yo tengo un metal normal y se comienza a oxidar, pero ¿tú sabes por qué se comienza a oxidar? Por la humedad, ¿no? Al metal le cae molécula de agua y se comienza a oxidar. Pero ¿qué cosa es la oxidación? La oxidación es como cuando la carne se malogra, igualito lo malogrado, muchas veces la parte malograda uno, ¿no?, lo corta y lo bota, igualito en el óxido hay que lijarlo y ese óxido jamás podrá volver a ser el mismo metal nuevo que era antes. Entonces, cuando algo no puede volver a ser lo mismo, es una oxidación. Cuando no puede regresar a ser lo mismo, es un proceso irreversible. Y ese proceso irreversible, ¿cómo se llama? Fenómeno químico. Qué fácil, ¿no? Entonces ya tenemos dos fenómenos, ¿ah? Dos. Fenómeno físico, proceso reversible.
ocurra lo que ocurra, pase lo que pase al cuerpo, ¿no? Al que estamos analizando, el cuerpo sigue siendo lo mismo. Es decir, molecularmente no cambió. Proceso químico, fenómeno químico, es un proceso irreversible. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, el cuerpo ya no puede volver a ser lo mismo que era antes. ¿Te das cuenta? Prosigamos. Fenómeno biológico. El fenómeno biológico nos habla del proceso de crecimiento, ¿correcto? ¿Sí? Nos habla, fíjate bien, del proceso de crecimiento. Mira, nos habla del proceso de crecimiento y mira, de un ser vivo. Oh, profe, ¿cómo así? Por ejemplo, un ser vivo es tu mascota, tu gato, tu perro, no sé, de repente te compraste un conejito, pero cuando tu gatito llega a tus manos, ¿cómo te dan? Cachorrito, bebito, chiquitito, ¿no? Y el gatito comienza a crecer. Ese proceso de crecimiento del ser vivo es un fenómeno biológico. De repente tu mamá le gusta sembrar plantas, tener de repente en la puerta de tu casa alguna plantita, alguna flor. ¿Qué hace? Primero trae su semilla, lo coloca en la tierra. De la tierra ya crece su raíz, ya crece su tallo. Del tallo ya salen sus hojas, sus flores, y ya salen los frutos. ¿Te das cuenta? La plantita. El crecimiento de una planta es un fenómeno biológico. Tú mismo, cuando eras chiquitito, eras un bebito o una bebita. Chiquitito, ¿no? ¿Qué haces? Después gateas, después de gatear, caminas, y ahora que estás joven, corres. Ya después, el proceso de crecimiento de un ser vivo es un fenómeno biológico. Entonces, podemos apuntar acá. Crecimiento de una planta. ¿Correcto? Otro. El crecimiento de una mascota. O sea, un animalito. Eso es un fenómeno biológico. El proceso de crecimiento de un ser vivo. ¿Entendido? Ahora vayamos al último fenómeno. El fenómeno natural. ¿Correcto? El fenómeno natural es un proceso, fíjate bien, mira, lo voy a apuntar, y estoy apuntando todos los procesos. Es un proceso, y mira, lee bonito, donde no interviene, ¿correcto? Donde no interviene, ¿qué cosa? La mano del hombre. O sea, es un proceso, y eso que yo quiero que entiendas, es un proceso en donde la mano del hombre no da consecuencia a este fenómeno natural. De repente alguien no llega a entender esta partecita, pero por ejemplo, el temblor. ¿Acaso un hombre ocasiona los temblores? O otro fenómeno natural, por ejemplo, los terremotos. ¿Acaso un hombre ocasiona el terremoto? Otro fenómeno natural, por ejemplo, los huaicos. ¿Acaso el huaico lo ocasiona el hombre? El huaico, tú sabes que el río deja su camino. Y la gente, cuando el río baja de caudal, la gente comienza a construir. Y llega un momento determinado que el caudal aumenta y se sale el agua por todo lado. Un huaico, pero el hombre no lo ocasiona. Tú dirás, profe, sí lo ocasiona porque las personas no tienen que construir alrededor. Ese es muy diferente. Que las personas sean irresponsables en construir alrededor del río donde es totalmente prohibido, eso es muy diferente. Pero el huaico en sí no lo ocasiona ningún hombre. Los huracanes
Tampoco lo ocasiona un hombre. ¿Acaso un hombre va a decir, ya, que venga un huracán a Huaycán, que venga un huracán a Chaclacayo? No, ¿verdad? No. Eso es propio de la naturaleza. Por eso se llama fenómeno natural. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces apuntamos por aquí. Un fenómeno natural es el terremoto. Otro fenómeno natural es el huaico. Otro fenómeno natural, ¿cuál sería? ¿Sí? Los tornados. Y así, cuanto fenómeno exista en donde la mano del hombre no intervenga, es un fenómeno natural. Es así como hemos hablado acerca de los 4 fenómenos que te acabo de enseñar. Fenómeno físico, fenómeno químico, fenómeno biológico y fenómeno natural. Recuerde, el fenómeno físico es un proceso reversible. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, sigue siendo lo mismo. Molecularmente no cambia. Fenómeno químico es un proceso irreversible en donde ocurra lo que ocurra, el cuerpo ya no puede volver a ser lo mismo que era antes. Un fenómeno biológico habla acerca del proceso del crecimiento de un ser vivo. Cuando una plantita crece, una mascota crece, un perrito, un gato, una persona crece. Y el fenómeno natural habla acerca de aquel proceso en donde no interviene la mano del hombre. Temblores, terremotos, huracanes, maremotos, y no interviene la mano del hombre. ¿Correcto? ¿Quién les habló? Profesor Marcos Aguirre. Esperemos que hayan entendido. Muchas gracias.